¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal de Físico, Poeta y Loco. En esta ocasión tenemos un tema del electromagnetismo que se llama fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento. Podemos mencionar que el cinescopio de un televisor no es otra cosa más que un cañón electrónico, el cual por medio de un campo eléctrico se ponen en movimiento a los electrones y se aceleran además, y por medio de un campo magnético y la fuerza que éste ejerce sobre dichas partículas se desvían a dichas partículas, a dichos electrones en diferentes direcciones, los cuales chocan con el interior de la pantalla formando las imágenes que vemos. Por otra parte, también podemos mencionar que el campo magnético de la Tierra atrapa las partículas cargadas que llegan a ella, evitando que penetren y que toquen la superficie y que tengan contacto directo con los organismos vivos, evitando de esta manera daños en dichos organismos. De este tema vamos a hablar. Esa es la causa, la fuerza que tocamos el día de hoy es causa que explica dichos fenómenos que mencionamos. Y empezamos con el desarrollo del tema. Tenemos que cuando una partícula cargada penetra con cierto ángulo dentro de un campo magnético, aparece sobre dicha partícula una fuerza de origen magnético. Sabemos que la fuerza es un vector, por lo tanto tiene un módulo, o sea un valor numérico, tiene una dirección y un sentido. Se sabe que el módulo de la fuerza se puede calcular con esta expresión, que es el producto de la inducción magnética o campo magnético, el valor de la carga, el valor de la velocidad con la que se mueve dicha carga y el seno del ángulo θ, donde θ es el ángulo formado por el campo magnético, B o inducción magnética, y la velocidad con la que la partícula se mueve. Tenemos que la dirección de dicha fuerza es perpendicular al plano formado por el vector B, el vector inducción magnética y el vector velocidad. Aquí tenemos un dibujo en el cual tenemos el eje X, el eje Y, que podemos suponer están dibujados en el piso, por ejemplo, y el eje Z, que estaría sobre la vertical. Aquí tenemos una partícula positiva, en este caso, una partícula con carga Q positiva, la cual se mueve con una velocidad v, que está representado por este vector azul, y está dentro de un campo magnético de inducción B, que está representado por esta flecha verde. Entonces los vectores de inducción magnética y velocidad siempre forman un plano, en este caso es el plano del piso, digamos, o el plano XY. Y tenemos que el vector fuerza va a ser perpendicular a dicho plano, es decir, va a estar sobre la vertical, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo sabemos hacia dónde va? Pues eso nos da lo que se conoce como la regla de la mano izquierda, que nos da el sentido del vector fuerza. Entonces, esta regla es para la carga positiva y dice que ponemos los dedos de la mano izquierda, los dedos pulgar, índice y medio, extendidos mutuamente perpendiculares de esta manera, y tenemos que el dedo medio nos indica la velocidad hacia donde se mueve nuestra carga positiva. Tenemos que el dedo índice nos indica la inducción magnética, es decir, el campo magnético, hacia donde van las líneas de flujo magnético, y de esta manera el dedo pulgar nos va a indicar el sentido de la fuerza. Entonces, tenemos que con estos elementos podemos nosotros encontrar el módulo de la fuerza, su dirección y su sentido. Tenemos a continuación este dibujo que representa un campo magnético que entra. Aquí hice un dibujo de una flecha. Tenemos que la parte de atrás de la flecha tiene esta forma que nos ayuda a estabilizar y a darle dirección a la flecha, y entonces esa parte de atrás de la flecha se representa con estas cruces que nos indican la parte de atrás de la flecha, y este dibujo, estas cruces nos indican un campo magnético uniforme que penetra perpendicularmente al pizarrón hacia atrás. Así estarían las flechas de campo, eso es lo que indica este dibujo. O sea, aquí tenemos un campo magnético uniforme, tengo una carga Q que se mueve hacia la derecha, dibujado por este vector velocidad que está representado en morado, y queremos saber hacia dónde va la fuerza, la cual vamos a pintar con rojo. Aplicando esta regla de la mano izquierda, tenemos que la inducción magnética o campo va hacia atrás, lo señalo con el dedo índice, la velocidad va hacia la derecha, y entonces el dedo pulgar apunta hacia arriba, lo cual nos indica el sentido de la fuerza, la dirección y sentido de la fuerza. Entonces dibujaré aquí, en este caso, la fuerza hacia arriba. Entonces
Entonces la fuerza es perpendicular, recordamos, al plano formado por la velocidad y por el campo. Si lo viéramos, si lo representamos con marcadores para auxiliarnos, tenemos que el marcador verde nos indica el campo que va hacia atrás, el marcador morado indica la velocidad que va hacia la derecha, vistos desde arriba, en este caso está formando un ángulo de 90 grados, y el vector fuerza va hacia arriba. Es claro que el campo y la velocidad pueden formar diferentes ángulos. Por ejemplo, si el campo fuera hacia atrás y la velocidad fuera hacia atrás, estos vectores estarían así, formando un ángulo de 0 grados. Y a partir de ahí podemos encontrar que entre ellos puede haber un ángulo de 10, 15, 20, etcétera, 50, 60 y, como en el ejemplo, 90 grados. O 100, 110, 120. Y cuando van en sentido contrario tendríamos un ángulo de 180 grados. Bueno, sigamos practicando esta regla de la mano izquierda y tenemos la siguiente situación que se muestra. Vamos a ver esta carga positiva. Aquí esta bolita con un puntito nos indica la parte delantera de la flecha. Entonces este dibujo representa un campo magnético uniforme que sale perpendicularmente al pizarrón, pero que va, como acabo de mencionar, hacia afuera. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza que experimenta esta carga positiva? Pues aplico la regla de la mano izquierda, la cual tendría lo siguiente. Tengo que el campo va hacia afuera, pongo la mano hacia afuera, me voy a cambiar de posición, la velocidad va hacia abajo, el dedo índice indica hacia abajo, por lo tanto el dedo pulgar apunta hacia la izquierda, y la fuerza va de esa manera. Entonces, otra vez, campo hacia afuera, velocidad hacia abajo, fuerza hacia la izquierda viendo de frente, es decir, la fuerza estaría así. Esta sería la fuerza. Bueno, tenemos otras figuras aquí. Ahora tengo una carga negativa. Recordamos que esta regla de la mano izquierda es para la carga positiva. Si la carga es negativa, entonces la fuerza va al revés de lo que nos indica el dedo pulgar. Veamos esto. Tengo el campo hacia atrás, la velocidad hacia arriba, pondría la mano así, campo hacia atrás, velocidad hacia arriba, el pulgar me indica hacia la izquierda, pero como es carga negativa, la fuerza va en sentido contrario, es decir, hacia la derecha. Y entonces esta partícula sentiría una fuerza así. Esta es la fuerza. Entonces hay tres vectores perpendiculares entre sí. Último caso, otra vez me cambio de posición por comodidad. Tengo que el campo va hacia afuera, lo indico con el dedo índice, la velocidad va hacia la izquierda y el dedo pulgar me indica hacia arriba, pero eso es para una carga positiva. Como la carga es negativa, en ese caso la fuerza va hacia abajo. Volteo nuevamente, tengo que la fuerza es así. Bueno, así es como se aplica esta regla. Ahí ya tenemos varios ejemplos de la aplicación de la regla de la mano izquierda. Esta regla de la mano izquierda es una de tantas, hay diferentes formas de pues encontrar el sentido de la fuerza. Esa es una de las diferentes que hay y es la que vamos nosotros a manejar en estos desarrollos que haremos. Por otra parte, analizando nosotros la fórmula de la fuerza, vamos a tener lo siguiente. Vamos a analizar ahora a la fórmula que nos da la fuerza. Si continuamos entonces revisando la fórmula, analizando la fórmula, y para empezar veamos las unidades. Tenemos que, si de esta fórmula despejamos a la inducción magnética B, tenemos que B es igual a F sobre QV seno de teta. Y las unidades, de acuerdo a esta fórmula, serían: la fuerza la mido en Newton, la carga se mide en Coulomb, la velocidad la medimos en metros sobre segundo, y bueno, ya sabemos que seno de teta no tiene unidades. Esto nos da las unidades. Voy a organizar estos términos de otra manera. Son Newton, Coulomb sobre segundo por metro. Son las mismas unidades, pero asociadas de manera diferente. Esto es igual a Newton, y recordamos que Coulomb sobre segundo es la unidad llamada ampere. Y tengo ahí por metros, de tal forma que llegamos a que la inducción magnética B
se mide en newton sobre ampere metro. Por otra parte, sabemos que esto recibe el nombre de Tesla. Entonces, hemos encontrado otra equivalencia para el Tesla, que es newton sobre ampere metro, y también podemos recordar de pasada que el Tesla también es Weber sobre metro cuadrado. Y ahí tenemos que, a partir de esta fórmula, pues estamos encontrando otras equivalencias para la unidad Tesla. Bueno, continuamos con la fórmula, analizando, y tenemos que si θ vale 0 grados o θ vale 180 grados, eso significa que la partícula se mueve paralela al campo. Por ejemplo, en esta situación, cuando yo tengo una partícula que se mueve, tengo aquí un campo magnético de inducción B, horizontal y hacia la derecha, y puedo tener aquí una partícula positiva o negativa, no importa, moviéndose en el mismo sentido del campo, o una partícula también positiva o negativa, pero moviéndose en sentido contrario al campo. Este es el vector velocidad. Aquí se mueve paralelo al campo, aquí se mueve en sentido paralelo al campo también, pero en sentido contrario. En este caso θ vale 0 grados, en este caso θ vale 180 grados. Tenemos que el seno de θ en este caso es 0. Seno de 0 es 0 y seno de 180 es 0, por lo que entonces la fuerza magnética vale 0. Es decir, no hay fuerza magnética y la partícula se mueve libremente sin ninguna interferencia o influencia de origen magnético. El otro caso que analizamos es cuando el ángulo es 90 grados. Si θ vale 90 grados, eso significa que la partícula se mueve perpendicular al campo, ya sea en este dibujo que tengo acá, puedo tener que si la partícula positiva o negativa se mueve, por ejemplo, hacia arriba, esta es la velocidad, tendríamos entonces que el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo es de 90 grados, y tenemos que el seno de 90 es 1. El seno de 90 es 1. El seno de θ sería en este caso igual a 1, y ese es el valor máximo que puede tener el seno. Por lo tanto, con esto obtenemos que la fuerza sería la fuerza máxima que se va a tener para el mismo campo, la misma carga y la misma velocidad, y sería B por Q por V por seno de 90, que da 1, y entonces quedaría así esta fuerza máxima. Bien. Bueno, hasta aquí esta parte. A continuación vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación para que veamos el manejo de esta expresión matemática. Bien, tenemos este ejemplo que dice que una partícula alfa se mueve en un campo magnético de inducción 0.13 teslas con una velocidad de 3.4 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y queremos saber cuál es la fuerza que actúa sobre esta partícula en el momento en el que se está moviendo con un ángulo de 42 grados respecto al flujo magnético. Tenemos que la partícula alfa es el núcleo del átomo de helio y consta de 2 protones, por eso aquí estamos poniendo que tiene 2 veces la carga del electrón. Recordamos que la carga del electrón y la del protón son del mismo valor. Bueno, entonces tenemos aquí nosotros que vamos a sustituir los valores que nos están dando. Tenemos una inducción magnética de 0.13 teslas. Lo vamos a multiplicar por la carga, que es 2 veces la carga del electrón. Recordamos que la carga del electrón, ya lo comentamos, o la del protón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, por la velocidad, que es de 3.4 por 10 a la 6 metros sobre segundo, seno del ángulo que están formando, que es de 42 grados. Bueno, hacemos esa operación y ya tenemos el valor de la fuerza, que nos da un resultado de 9.46 por 10 a la menos 14 newtons. Por 10 a la menos 14 newtons. Es una simple multiplicación y bueno, ese sería el valor de la fuerza. Podemos ver el análisis de las unidades en este caso, que sería de la siguiente manera. Estamos multiplicando teslas por coulomb por metro sobre segundo y nada más.
Podemos ordenar esto de otra manera, asociar de otra manera y puedo escribir que esto es Tesla. Bueno, recordamos que el Tesla es Newton sobre ampere metro, algo que acabamos de ver. Lo estamos multiplicando por Coulomb sobre segundo. Aquí le adjudico estos segundos, los pongo debajo del Coulomb y me quedaría por metro. Pues ya de aquí se pueden cancelar los metros. Y recordamos que Coulomb sobre segundo es ampere, entonces tendríamos Newton sobre ampere multiplicado por ampere. De ahí se cancelan los ampere y nos quedan, como debe ser, la unidad Newton. Entonces ya tenemos ahí el valor de la fuerza, cómo obtenemos las unidades y ahora hacia dónde va esa fuerza. Aplicamos la regla de la mano izquierda, donde tenemos que la inducción va hacia la derecha, la velocidad va hacia arriba y tendríamos que el dedo pulgar apunta hacia atrás. Entonces la fuerza va hacia atrás. En este caso ya no se puede dibujar, pero sobre esta carga actúa una fuerza perpendicular al pizarrón, perpendicular a la velocidad y al campo, con sentido hacia atrás. Entonces podemos poner finalmente que este es el valor de la fuerza y está aplicada, está actuando hacia atrás del pizarrón de forma perpendicular. Hacia atrás del pizarrón. Y bien, con esto está concluido este ejemplo. Bien, continuando con esto, en el problema que acabamos de resolver, la fuerza vale 9.46 por 10 a la menos 14, pero yo le puse a la menos 4, de tal forma que le falta aquí el 1, se lo ponemos. Y como les comento en las clases, este no es un error del maestro, es una estrategia didáctica para saber quién está poniendo atención y quién no. Continuamos. Te proponemos el siguiente ejercicio, en el cual tenemos un electrón que se mueve hacia la derecha horizontalmente. Conocemos su velocidad, conocemos la fuerza que actúa sobre la partícula y queremos saber cuánto vale el campo magnético si sabemos que es un campo vertical y hacia abajo. ¿Cuánto vale ese campo magnético en este problema? Adelante, pausa tu video y resuelve este sencillo ejercicio. Bien, aquí está la solución del problema que te planteamos. Sabemos que lo hiciste correctamente. Tenemos nuestra fórmula de la fuerza sobre una partícula cargada dentro del campo magnético. De ahí despejamos a la inducción magnética B. Todo esto que está multiplicando con B pasa dividiendo y queda debajo de la fuerza, como está aquí indicado. Sustituimos. Como nos habla de un electrón, recordamos que la carga del electrón tiene un valor, sin tomar en cuenta el signo, de 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, y nos indican que el campo es vertical y hacia abajo y la partícula se mueve horizontalmente hacia la derecha, de tal forma que el ángulo entre la velocidad del campo es de 90 grados, lo cual estamos aquí poniendo. Hacemos esta operación, sabemos que el seno de 90 es 1, bueno, pero finalmente hacemos la operación y nos da un valor de 0.28 teslas. Ya nada más falta definir, aclarar hacia dónde va la fuerza. Tenemos que, como el campo va hacia abajo, la velocidad va hacia la derecha, el dedo pulgar apunta hacia atrás, pero esto sería para la carga positiva, por lo tanto la fuerza va hacia afuera. La fuerza jala la partícula, el electrón, hacia afuera. Está actuando aquí una fuerza hacia afuera sobre este electrón y de esta manera queda finalizado este ejercicio y continuamos con el desarrollo de nuestro tema. Bien, continuando con nuestro tema, entonces cuando una partícula penetra un campo magnético, pues ya hemos visto que experimenta una fuerza y como consecuencia de esa fuerza, pues la partícula se va a desviar de su trayectoria. Si no existiera la fuerza, pues la partícula se movía en una trayectoria recta, en un movimiento rectilíneo, pero debido a esta fuerza es que la partícula se curva, sigue una trayectoria diferente de esta manera y podemos ver a nuestra partícula en esta posición. Cuando se encuentra acá, ¿qué veríamos? Pues ahí está la partícula. Tenemos que la fuerza sería, ya sabemos que en la posición inicial el campo va hacia atrás, la velocidad va hacia la derecha, por eso la fuerza la hemos dibujado hacia arriba. En esta posición la velocidad es tangente a la trayectoria curva en la cual se está moviendo, que sería esta. Aquí está nuestra velocidad y tenemos que aplicamos la regla de la mano izquierda, el campo va hacia atrás, la fuerza va hacia arriba, la velocidad va hacia arriba, la fuerza va hacia la izquierda. Y esta fuerza
nuevamente hace que nuestra partícula se vaya curvando en todo momento. Ahí está la fuerza. Y podemos observar a la partícula en diferentes momentos. A final de cuentas tenemos que la partícula va a describir una trayectoria circular. Una trayectoria circular, que sería esto. En todo momento la fuerza magnética está jalando a la partícula hacia un centro, que sería en el dibujo este, y tenemos que ese centro tiene un radio. Y entonces la partícula, cuando entra perpendicularmente al campo, se pone a girar en una trayectoria circular, en un movimiento circular uniforme. Si la partícula no entra con un ángulo de 90 grados, entonces va a describir una trayectoria helicoidal, es decir, como un resorte, va formando círculos, pero a la vez avanzando. Se llama trayectoria helicoidal. Ahorita nos vamos a abocar a encontrar la fórmula que nos permita conocer el radio de esa trayectoria circular. Entonces tenemos que esta fuerza tiene dos sentidos. Tiene un sentido en su origen magnético. Esa fuerza la puedo calcular con la fórmula B por Q por V. Tenemos que en este caso la velocidad siempre es perpendicular al campo, es decir, tendríamos ahí el seno de 90 que nos da 1, y ese sería el valor de la fuerza. Por otra parte, una fuerza que hace que un cuerpo se mueva en una trayectoria circular la está jalando en todo momento hacia el centro de esa trayectoria circular. Es por lo tanto esta fuerza una fuerza centrípeta, y recordamos que la fuerza centrípeta se puede calcular con la fórmula mv cuadrada sobre r. Entonces ahí está nuestra fuerza en base a su origen magnético y en base a la función que hace de jalar a la partícula cargada hacia un centro. Como estamos hablando de la misma fuerza, podemos igualar estos términos y tendríamos que B por Q por V es igual a mv cuadrada sobre r. Aquí podemos despejar a r y tendríamos que r se puede escribir como mv cuadrada sobre B por Q por V. De ahí vemos que se cancela una V y tenemos que el radio sería la masa por la velocidad sobre V por Q. Este sería el radio de la trayectoria circular, que si la masa de la partícula la medimos en kilogramos, la velocidad la medimos en metros sobre segundo, el campo magnético en teslas y la carga en coulomb nos da las unidades del sistema internacional, que son los metros, y esa fórmula nos da el radio. Por otra parte, también podemos analizar el tiempo en dar una vuelta, que se llama periodo, y la frecuencia, que es el número de vueltas o de ciclos que la partícula da en la unidad de tiempo. Vamos a obtener a continuación el periodo de este movimiento circular y la frecuencia de dicho movimiento circular. Nos acordamos, por ejemplo, que la velocidad en su forma general va a ser la distancia entre el tiempo. Esta es la fórmula general de velocidad, y la vamos a aplicar para este movimiento circular teniendo esa velocidad lineal. Entonces, si yo tomo en cuenta el tiempo que la partícula da una vuelta completa, ese tiempo se llama periodo, es un tiempo especial y se representa con la letra T mayúscula. T mayúscula es el periodo del movimiento, y el periodo se mide al ser un tiempo en segundos. Y la distancia recorrida por la partícula en una vuelta es equivalente al perímetro de la trayectoria circular, y el perímetro se calcula con la fórmula 2pi por el radio, pi por diámetro. Entonces, este es el perímetro, que es la distancia recorrida por la partícula en una vuelta completa, y en esa vuelta completa emplea un tiempo igual al periodo. Bueno, entonces vamos a sustituir esta expresión en la expresión del radio, y tendríamos que el radio lo puedo escribir como masa sobre V por Q, todo esto multiplicado por la velocidad. Lo que voy a poner aquí es la velocidad, pero la velocidad es 2pi por el radio sobre el periodo. De aquí tenemos que se puede cancelar en esta expresión el radio, pero despejamos el periodo y nos queda que el periodo es 2pi por la masa sobre V por Q, y el radio pues podemos probar que se elimina en esa expresión. Entonces esta es la fórmula del periodo,
donde el periodo es el tiempo de una vuelta completa y se mide en segundos. La velocidad la vamos a medir el radio, perdón, en esta fórmula lo medimos en metros. Y por otra parte, finalmente tenemos que la frecuencia, recordamos que la frecuencia es el recíproco del periodo y equivalentemente el periodo es el recíproco de la frecuencia. Tenemos entonces que la frecuencia va a ser 1 sobre el periodo, es decir, vamos a tener que va a ser V por Q sobre 2pi por la masa. Esta es la frecuencia y tenemos que las unidades de la frecuencia en el sistema internacional son ciclos sobre segundo, o sea, hertz. La frecuencia la medimos en hertz. Entonces podemos ya con esas expresiones pasar a los ejemplos de aplicación de las mismas. Bien, vamos a ver la aplicación de esta fórmula por medio de este ejemplo que nos habla de un haz de electrones que penetra perpendicularmente a un campo magnético de este valor, 5 por 10 a la menos 4 teslas, y nos dan el radio de la trayectoria circular, 4.7 centímetros, y queremos a partir de ahí conocer la velocidad con la que se van a mover ese conjunto, ese haz de electrones. Tenemos la fórmula del radio, necesitamos la velocidad, despejamos, BQ está dividiendo, pasa multiplicando, M está multiplicando, pasa dividiendo, y estarán de acuerdo en que la masa se calcula, la velocidad la calculamos con la expresión R por V por Q sobre la masa. Aquí pues debemos conocer, se trata de electrones, su masa y su carga son constantes universales de la física. Tenemos que sustituimos el radio de 5 por 10 a la menos 4. El radio es de 4.7 centímetros, es decir, 4.7 por 10 a la menos 2 metros. Sabemos que trabajamos en el sistema internacional. El campo magnético, ese sí es de 5 por 10 a la menos 4 teslas. Tenemos la carga de electrones, un valor conocido, en cuanto a valores de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ya sabemos que es de signo negativo, pero eso no se introduce aquí en la fórmula. Y tenemos que la masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Pues se trata de hacer esta operación. Multiplicamos los tres números de arriba y dividimos entre la masa y obtenemos un valor de 4.13 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Es la velocidad. Ese es el valor de la velocidad. A continuación, pues podemos hacer el análisis de cómo salen los metros sobre segundo a partir de estas unidades. Tenemos que estamos multiplicando, voy a hacer de este lado ese desarrollo. Tenemos que el radio se mide en metros, lo multiplicamos por el campo que está en teslas y lo multiplicamos por la carga que está en coulomb y dividimos entre la masa que está en kilogramos, son las unidades. De aquí yo puedo tener que esto es el metro, lo repito, el tesla es newton sobre amper metro y los coulomb los puedo escribir como amper segundo. Recordamos que el amper lo pongo de este lado, el amper equivale a coulomb segundo, de tal forma que coulomb sobre segundo, de tal forma que el coulomb es amper por segundo como está aquí escrito y todo dividido entre kilogramos. Y aquí tenemos que se cancelan los amper, se cancelan los metros y tenemos en el numerador newton segundo sobre kilogramos. También podemos recordar en este punto de que el newton equivale a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Lo multiplicamos por segundos y dividimos entre kilogramos. De aquí pues se cancelan los kilogramos, se cancela un segundo y nos queda claro, como pueden ustedes ver, pues la unidad metros sobre segundo, que es la que estamos poniendo acá. Bien, con eso concluimos este ejemplo y pasamos a otro momento. Bueno, el siguiente momento es de acción, así es que ahora aquí es donde entras tú, haciendo uso de las fórmulas, de lo que hemos visto en este tema. Te proponemos este ejercicio en el cual queremos determinar el radio de la trayectoria circular,
el periodo y la frecuencia de una partícula elemental como un protón que penetra a un campo magnético de forma perpendicular, donde ese campo tiene una inducción de 1200 Joule y la partícula entra con 4.6 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Aquí están las fórmulas que hemos estado viendo en este tema. Tenemos la masa del protón, la carga del protón y tenemos que además debemos conocer que un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. Sabemos que un Tesla, ya lo hemos visto en otros temas, en otros momentos, un Tesla equivale a 10 a la 4 Gauss, o sea 10.000 Gauss. Con estos datos, adelante y trabajamos. Bien, aquí te presentamos la solución, sabemos que lo hiciste correctamente, pero solamente vamos a verificar. Tenemos que, hay que convertir como primer paso los 1200 Gauss a Teslas. Con este factor de conversión, aquí está la conversión y tenemos 12 por 10 a la menos 2 Teslas, equivalentemente 0.12 Teslas, como gustes usarlo. De ahí pues vamos al inciso A, donde nos piden el radio de la trayectoria circular. Tenemos nuestra fórmula, aquí está la masa del protón, la velocidad con la que se mueve, el campo y la carga de un protón, un valor conocido. Hacemos operaciones y nos da 0.40 metros, que equivale, si lo convertimos para tener una idea más certera, a 40 centímetros. Ese es el radio de la trayectoria circular, 40 centímetros o 0.40 metros. Calculamos la frecuencia de este movimiento circular con la fórmula, otra vez el campo, la carga, 2pi por la masa del protón. Hacemos operaciones, podemos hacerlo paso a paso o directamente y nos da 1.82 por 10 a la 6 Hz, es decir, 1.82 millones de ciclos por segundo. Está girando a una velocidad pues muy grande. Finalmente, el periodo lo calculamos con esta expresión. Una vez que tenemos la frecuencia, es el recíproco y tenemos 5.49 por 10 a la menos 7 segundos, que es el tiempo que tarda esta partícula en dar una sola vuelta. Y con esto concluimos este ejemplo y te felicitamos porque sabemos que lo hiciste correctamente y te invitamos a continuar en nuestros siguientes temas.